Comenzamos hoy a hablar de distintas áreas de trastornos psicológicos o desórdenes de salud mental. Como había mencionado, en un curso de psicología básica hablamos solamente un poco de los desórdenes psicológicos o trastornos psicológicos principales y dentro de esas categorías principales las clasificaciones principales. Ya en la clase pasada que dimos por Google Meet, habíamos comenzado a hablar de esta categoría de desórdenes o trastornos de ansiedad. Decíamos que lo que los une a todos bajo una misma categoría es que se caracterizan por este miedo intenso, por esta reacción fisiológica de ansiedad que experimenta la persona y que va a ser manifestada de distintas formas dependiendo la categoría del desorden de ansiedad. Hablábamos entonces de que el trastorno de ansiedad generalizada es cuando la persona tiene uno o más episodios de ansiedad durante un periodo de 6 meses o más. Los episodios de ansiedad pueden tener una duración de 2 semanas o pueden tener una duración de intervalos, pero se dan muchos en un periodo de 6 meses. Cuando hablamos del trastorno de pánico, que lo habíamos explicado en la clase, veíamos que esta reacción de miedo intenso y de exacerbar o de aumentar reacciones fisiológicas a unos niveles extremos se daba a manera de episodios que podían tener una duración de media hora o de 15 minutos o de 10 minutos, donde sube el ritmo cardíaco, cambia la respiración, se dilatan las pupilas, se reseca la garganta. Es una reacción que asusta a la persona fisiológicamente teme por su vida porque realmente no está imaginándose los síntomas, los está sintiendo. Yo les hacía la metáfora de que es como si a un carro le aumentaras todas las velocidades. ¿Qué pasa si la persona de por sí tiene padecimientos cardíacos, padece de la presión y encima empieza a tener trastornos de pánico? Su salud se puede ver comprometida. Los trastornos de pánico, sin embargo, pueden evitarse con medicamentos. Si la persona, porque es uno de los trastornos o desórdenes de ansiedad que se ha visto que está bien relacionado con causas biológicas. Hablamos también en la clase pasada de los trastornos de fobia y hablábamos de que la mayoría de las fobias se ha visto que tienen una causa que es conductual, que se dice que el origen de la fobia es condicionamiento clásico y se mantienen por condicionamiento operante. La fobia es este miedo irreal e irracional a un objeto o un ser vivo o una situación que no se supone que genere tal miedo. Y usted le puede tener fobia a cualquier cosa. Por eso hasta los locutores de radio, cuando no encuentran de qué hablar, se buscan un diccionario de fobias porque resulta para algunos gracioso y entretenido saber que usted le puede tener fobia a los pupitres, a los lápices, a los bolígrafos, a cualquier cosa, porque mientras sea un miedo irreal o irracional, usted puede desarrollarle fobia a cualquier cosa. Les decía a ustedes que buscaran el nombre del tipo de fobia social que tiene que ver con exponerse a espacios abiertos o espacios donde haya otras personas, porque ya se está hablando de que muy probablemente debido a esta pandemia vamos a encontrar un aumento en este tipo de diagnóstico y es una de las condiciones de fobia que es más complicada tratar y que provoca más disfuncionalidad debido a que las fobias específicas a lagartijos, etcétera, la persona con evitar el objeto de la fobia puede funcionar, pero cuando la fobia es a estar en espacios públicos, a estar en lugares donde hay otras personas, el nivel de disfuncionalidad que genera esa fobia
pues lo hace bien difícil de manejar. Así que averigüen el nombre de esa fobia y el nombre de la fobia a las enfermedades. Entonces hablamos ahora de un trastorno desorden de ansiedad que no habíamos discutido, que es el trastorno obsesivo compulsivo. El nombre utiliza las dos palabras, obsesivo y compulsivo, pero son dos cosas distintas. Se llama con ambas cosas, obsesivo y compulsivo, porque este trastorno puede implicar solamente obsesiones o solamente compulsiones, pero lo que se ha encontrado es que por lo general el que desarrolla obsesiones termina desarrollando también compulsiones relacionadas con las obsesiones. Una obsesión es un pensamiento innecesario que interrumpe el funcionamiento de la persona. Es un pensamiento innecesario que interrumpe el funcionamiento de la persona. Y es un pensamiento innecesario que interrumpe el funcionamiento de la persona y que es repetitivo. Y vamos a aclarar, si a usted, si a usted se le muere un familiar o a usted tiene una ruptura con su pareja, es altamente probable que las semanas luego de esa ruptura o luego de ese fallecimiento, usted se encuentre pensando en algo que le dijo esa persona o en algo que vivió con esa persona o en el rostro de esa persona bien a menudo, bien a menudo. Y en ese sentido usted va a tener un pensamiento en torno a esa persona que le va a interrumpir su funcionamiento bien a menudo. Eso parecería ser un pensamiento de obsesión. Sin embargo, con el paso del tiempo, eso cada vez debe disminuir y usted lo va a poder manejar y tiene una razón de ser. Usted está en un proceso de duelo. Ahora, si el pensamiento no tiene una explicación y si ya hace 6 años que a usted la persona le abandonó o que la persona falleció y todavía cuando usted va a desayunar en el envase de cornflake, cuando vas a desayunar, ves el rostro del novio o la novia que te dejó y te viene a la mente que desayunaban juntos, usted puede haber desarrollado pensamientos obsesivos y si usted no puede controlar eso y eso no te permite desayunar cierto tipo de cosas, no te permite ir a cierto tipo de lugares, usted puede haber desarrollado pensamiento obsesivo en relación a esa circunstancia. Muchas veces el pensamiento obsesivo no tiene una base, ¿ok? Pero todos en algún momento vamos a tener unos pensamientos que se repiten y que nos interrumpen y el proceso normal es que si están asociados con un duelo o con una circunstancia que nos preocupa mucho, vamos a irlo superando sin que eso sea una patología. En ocasiones, esos pensamientos obsesivos pueden estar relacionados también con compulsiones. Una compulsión es una conducta repetitiva, innecesaria y que interrumpe nuestro funcionamiento. Por ejemplo, el revisar si cerraste un grifo de agua innumerables veces, aunque ya lo hayas revisado. ¿Okay? El revisar si tu bolígrafo tiene tinta, aunque ya lo hayas revisado. El revisar si tienes mensajes en tu celular, aunque ya lo hayas revisado. ¿Okay? Hay ocasiones en que se dan obsesiones solo en el trastorno obsesivo compulsivo o se dan compulsiones solas o en muchas ocasiones se dan las dos cosas juntas. Hay una película donde sale Mel Gibson. Ustedes los que estén aburridos y quieran ver una película
donde sale una persona actuando como si tuviera trastorno obsesivo compulsivo. Y en esa película Mel Gibson hace un personaje de una persona con trastorno obsesivo compulsivo, donde aun cuando están los malos a punto de atraparlo para matarlo, la obsesión de él es adquirir copias de un mismo libro del cual ya tiene más de 200 copias. Y él no puede hacer ninguna, tiene que parar para ir a buscar una copia adicional de ese libro, no importa lo que esté pasando. Y también pues sí tiene otras obsesiones como ponerle candados a su nevera, etc. Ay Dios, la película se llama... en la película sale también Julia Roberts. Así que es una película con Mel Gibson y con Julia Roberts. Y por mi edad no me acuerdo del título, pero si la buscan o dentro de un ratito me va a venir el nombre, una película de acción y él hace ese personaje. Bien, continuamos. Otro trastorno o desorden psicológico de ansiedad es el síndrome de estrés postraumático. En el síndrome de estrés postraumático, lo que se conoce como PTSD, la persona revive lo que fue la reacción fisiológica de mucho terror y horror que vivió su organismo. Esto sucede mucho ante experiencias de tortura, experiencias fuertes de guerra, y hemos visto recientemente en Puerto Rico que algunas personas han sido diagnosticadas con síndrome de estrés postraumático en las zonas que se vieron fuertemente afectadas por el terremoto del 7 de enero. Hay incluso casos de niños que están padeciendo de síndrome de estrés postraumático porque tuvieron que salir y vieron caerse los techos de sus casas. Cuando se padece de síndrome de estrés postraumático, lo que sucede es que alguna situación de ansiedad hace que el cuerpo de la persona reaccione reviviendo la reacción fisiológica de ansiedad que el cuerpo vivió en el momento de esa situación previa de estrés extremo que se tuvo en esa otra circunstancia. Es como si se hubiera quedado grabado en nuestro cuerpo esa situación intensa de estrés y entonces al sentirnos ansiosos se activara esa programación en nuestro organismo. Veteranos de guerra suelen padecer PTSD y se sabe que es una condición de ansiedad bien relacionada con procesos fisiológicos y se puede manejar con medicamentos y se puede manejar también con técnicas de relajación y con biofeedback. Ok, jóvenes, recuperé la memoria. La película que les presenta a Mel Gibson haciendo el personaje de una persona con desorden obsesivo compulsivo es Conspiracy Theory. Hay una película muy buena que está basada en veteranos puertorriqueños que van a la guerra de Vietnam y uno de ellos va a padecer Post-Traumatic Stress Disorder y esa película se llama Héroes de otra tierra. Esa película es muy buena
y es basada ponen un veterano puertorriqueño con PTSD habiendo ido a la guerra. También hay una película que se llama As Good as It Gets, que presenta un personaje con desorden obsesivo compulsivo, y hay otra película que presenta desorden de estrés postraumático en 4 hermanos varones. Uno de ellos es Brad Pitt, que padece desorden de estrés postraumático por haber visto a su hermano morir en la guerra, y se llama Legends of the Fall. Así que tienen ahí 4 películas, 2 relacionadas con desorden de estrés postraumático, 2 relacionadas con desorden obsesivo compulsivo, que son alternativas si quieren ver pedacitos de lo que son algunas de estos síntomas. El libro de ustedes les resume planteamientos bien básicos para las causas de algunos de estos desórdenes de ansiedad. Usted va a ir a esa parte del libro y te va a decir en términos bien generales cuál es la perspectiva psicodinámica acerca del origen de desórdenes de ansiedad. Te va a hablar de la perspectiva conductual, de algunas de las perspectivas cognitivas, y te va a dar también un poco de trasfondo de que hay algunos de los desórdenes o trastornos de ansiedad que se ha encontrado que tienen una raíz biológica, y esos son los que se pueden atender con combinaciones de medicamentos y algunas de las otras áreas de terapia. Hay algunos que se atienden exclusivamente con terapias conductuales o exclusivamente con terapias cognitivas, y hay otros que requieren de medicamentos y terapia. Por favor, queda en sus manos leer esa página y media que les identifica estas perspectivas. Como es poquísima la información que necesitan revisar sobre eso, porque no se pretende que se vuelvan unos expertos en esa área, esa parte de la tabla la completan ustedes con la información de su libro. Bien, pasamos ahora a hablar de otra de las categorías mayores y de las que genera mayor confusión, y son los trastornos de estado de ánimo, o que también se le conoce como desórdenes afectivos. Aquí tengo que darles una introducción. Estamos acostumbrados a usar de manera intercambiada las palabras tristeza y depresión en nuestro diario vivir. Y cuando una persona se siente triste, decir estoy deprimido. Y estamos entonces acostumbrados a pensar que la tristeza hay que evitarla por todos los medios, porque la asociamos con depresión, y la depresión nos parece una cuestión clínica. Esta mezcla que hacemos de términos de tristeza y depresión es inadecuada, y fíjense por qué. Porque la tristeza es un estado de ánimo completamente saludable siempre y cuando nos pongan tristes las cosas que nos deben entristecer. Si usted ve un niño sufriendo y usted no siente tristeza, algo anda mal con usted. Si alguien de su familia muy cercano a usted está sufriendo y usted no siente absolutamente nada, algo anda mal con usted. Así que la tristeza es un estado de ánimo completamente normal, completamente saludable, siempre y cuando usted sepa entrar a la tristeza cuando sucede o es testigo de algo triste, y sepas trabajar con esa tristeza y salir de la tristeza. Es importantísimo entrar a la tristeza y salir de ella, no evitarla.
Sin embargo, nos vamos acostumbrando por los anuncios, por los mensajes, por los memes absurdos de sobreoptimismo, a que no se puede estar triste, a que hay que estar todo el tiempo con unas caras de emoji amarillo, y eso es totalmente imposible y es hasta enfermizo. Eso nos pone en unos estados de represión y de negación que no son saludables. Por otro lado, cuando hablamos de depresión o hablamos de distimia, estamos hablando ya de problemas con desórdenes de estado de ánimo o desórdenes afectivos. Hablemos primero de lo que es la distimia. La distimia es un estado de tristeza bien a largo plazo. Un estado de tristeza donde la persona va perdiendo la capacidad de alegrarse, de entusiasmarse, de ilusionarse. Le cuesta mucho ejecutar sus tareas diarias, pero aún así lo puede hacer porque es un estado de tristeza moderado y a largo plazo. Hay personas que si son bien inteligentes y tienen mucha fuerza de voluntad, pueden estar viviendo una vida en estado de distimia. Son las personas que los demás podemos percibir como personas tristonas, o que el jíbaro diría que no le huelen ni las azucenas, que pueden tener en sus brazos a su primer nieto o su primer sobrino, y a pesar de ser algo que añoraron siempre, no les sale la sonrisa para la fotografía. Esas personas que están viviendo y su línea base anímica es una de distimia, corren un riesgo bien grande a caer en un estado severo de depresión tan pronto como suceda algo un poco más serio en su vida o su estado fisiológico deteriore y ya no puedan seguir con el ritmo que llevan de lucha para poder mantener su funcionamiento normal. Ciclotimia, por otro lado, es cuando a largo plazo la persona logra funcionar, pero tiene cambios bien moderados, sutiles de estado de ánimo. La persona puede estar 2, 3 años, pero el mínimo es 2 años, donde tiene temporadas en que está tristona y tiene temporadas en que está bien optimista y bien emocionado. No confundan ciclotimia con una bipolaridad, porque en la ciclotimia son estados moderados, al igual que en la distimia es una tristeza, pero no es un estado profundo de tristeza que llegue al punto de disfuncionalidad. Igual la ciclotimia es estados moderados que se alternan entre entusiasmo y optimismo y ganas de echar para adelante y mucha tristeza. Pero la persona aún así puede funcionar en el diario vivir, y estos estados pues son prolongados a largo plazo por 2 años o más. Bien, entonces cuando hablamos de un episodio de depresión es cuando la persona manifiesta 5 o más de los siguientes síntomas que les voy a decir, diagnosticados adecuadamente, no como si fuera un checklist, por un periodo de por lo menos 2 semanas, o que sea a tal grado de profundidad por menos tiempo que representen una disfuncionalidad mayor. ¿Okay? Cuando hablamos de la posibilidad de síntomas, les voy a ir diciendo la lista. Número 1, pensamiento del todo o nada, que quiere decir que la persona tiene un problema cognitivo donde o todo tiene que estar perfecto o eso significa que todo está imperfecto. A eso también se le conoce como pensamiento de blanco o negro. No ven áreas grises. Y obviamente, como todo nunca va a estar perfecto, pues la persona cognitivamente todo lo va a ver negro o imperfecto.
Exabruptos de llanto quiere decir que la persona misma no se lo puede explicar, pero de momento le dan estas pequeñas ganas de llorar, a veces hasta fuertes de llorar, le empiezan a salir sus lágrimas. La persona no ve futuro, no ve luz al final del túnel. La persona tiene pensamientos de sobregeneralización. Quiere decir que si algo le ha salido mal, considera que todo va a salir mal. ¿Okay? La persona tiene pensamientos de amplificación, que quiere decir que algo que salió mal le da un significado mucho mayor al que realmente tiene. La persona cambia dramáticamente sus hábitos de descanso y de dormir. Esto significa que ahora o duerme en exceso o no puede dormir. La persona cambia significativamente sus hábitos de alimentación. Ahora o come en exceso o no puede comer. La persona no tiene energía para salir a hacer actividades que antes le gustaba llevar a cabo. La persona abandona las cosas que le resultaban importantes en la vida. La persona, otra de las cosas es que podría tener en algunos momentos ideas de que es mejor dejar de vivir. La persona podría desarrollar dentro de esto ideas suicidas y podría tener el trastorno de intento suicida. Otra de las cosas que se da dentro del episodio de depresión es que la persona considera que nadie le entiende y que nadie le puede ayudar. Así que si la persona tiene por un periodo de por lo menos 2 semanas seguidas 5 de estas cosas que hemos mencionado o menos de ellas por menos de 2 semanas, pero con una intensidad tal que impiden que la persona pueda funcionar cumpliendo con sus responsabilidades, podría tener un diagnóstico de episodio de depresión. ¿Qué sucede aquí que es bien importante que todos lo aprendan, aun si es una de las pocas cosas que aprenden en mi curso? Que los puertorriqueños y los latinos en general son tan renuentes a buscar ayuda de un psicólogo, de un consejero, de un psiquiatra o de los mismos médicos, que por lo general cuando vemos a alguien que está así, decimos, vamos a esperar a ver si se le pasa. ¿Y qué sucede? Que cuando se trata de un episodio de depresión, sepan jóvenes que se le va a pasar. Por lo general va a tener un principio y va a tener un final. Y la persona va a parecer que tiene una mejoría. Y uno dijo, bueno, si en una semana o 2 no se le quita, vemos a ver si vamos a un psicólogo o si vamos a un médico para ver. Ajá, a la semana o a las 2 semanas la persona va necesariamente mostrar algún tipo de mejoría a menos que el cambio en alimentación y descanso haya sido de tal magnitud que la persona ya no se pueda mover y se haya alterado mucho fisiológicamente. ¿Qué ocurre? Que entonces dice, viste, ya mejoró, ya no tenemos que ir a psicólogo o psiquiatra. ¿Qué ocurre? Que el desorden de episodio de depresión, si se coge temprano, con una combinación de medicamentos por bien poco tiempo, quizá por unos 4 meses solamente y en dosis bajita, y de psicoterapia cognitiva
o de algún tipo que sea el ideal para la edad y para la persona supera la parte fisiológica de esa depresión y supera la parte cognitiva y la parte de psicoterapia necesaria y sale una persona superada y que es dada de alta de su situación de depresión y no tiene más ese problema. Sin embargo, si el episodio de depresión no se atiende a tiempo, puede desarrollar el desorden o trastorno de depresión mayor o severa, porque el desorden o trastorno de depresión mayor o severa es cuando la persona ha tenido más de un episodio de depresión en un periodo de 6 meses. Y eso, cuando usted no atiende el primer episodio de depresión, la probabilidad de que fisiológicamente se convierta en un asunto cíclico debido al problema con neurotransmisores, serotonina, dopamina, cambios de alimentación que generan problemas con vitaminas y cambios hasta en la tiroides, hace que usted pueda desarrollar un disturbio cíclico que te lleva entonces a depresión mayor, que es curable también, pero entonces el tratamiento que se va a requerir va a ser un tratamiento más a largo plazo. Así que siempre que usted crea que alguien pueda tener un episodio de depresión, ese episodio de depresión no es bueno decir si en una semana o dos no se le ha quitado, vamos a un psicólogo, porque el episodio de depresión va a terminar en una semana o dos. Lo que pasa es que se puede volver cíclico y entonces el tratamiento podría ser mucho más complicado. Así que la depresión mayor es cuando hay más de un episodio de depresión en por lo menos un periodo de 6 meses. El trastorno bipolar se los voy a explicar en la próxima transparencia. Bien, vamos a hablar ahora del trastorno bipolar. El trastorno bipolar es uno de los desórdenes de estado de ánimo o trastornos de estado de ánimo que más se puede prestar para confusión, porque la gente está usando esta palabra de bipolaridad para referirse cotidianamente a personas hipócritas, a personas que te saludan hoy y no te saludan mañana, a personas que hoy están contentas y mañana están de mal humor, a personas que hoy son optimistas y mañana son pesimistas. El trastorno bipolar no se refiere a ninguna de esas cosas. Así que por favor limpien su mente de todos esos usos erróneos del concepto. El trastorno bipolar en el pasado se conocía como desorden mánico-depresivo. Le quitaron ese nombre porque se usaba demasiado para etiquetar a las personas y estigmatizar, y entonces igual que decían esta persona es esquizofrénica, decían esta persona es mánico-depresivo. Buscan un nombre que se aparta más del potencial de estigmatizar y etiquetar, y aún así la gente dice fulano es bipolar, e incluso he escuchado estudiantes que me dicen profesora, es que yo soy bipolar. No, tú no eres bipolar, tú eres una persona que en algún momento en tu vida te pueden haber diagnosticado el trastorno de bipolaridad. Pero tú no eres bipolar, bipolares son las baterías que uno le pone a las linternas, ¿ok? Tú eres simplemente una persona y ese es un diagnóstico y los diagnósticos se tienen por un tiempo, se trabajan y se quitan, ¿ok? Bien, ¿qué significa realmente esto del trastorno bipolar? Trastorno bipolar quiere decir que la persona manifiesta fluctuaciones extremas en su estado de ánimo, extremas, entre estados de manía o euforia, que son estados de mucha hiperactividad, de mucha ilusión, de estar bien enfocados en unos planes,
de la persona poner de manifiesto unos niveles de energía que son casi inexplicables y estados de depresión severa. Las fluctuaciones no necesariamente van a tener la misma duración. Una persona puede estar en estado de manía 3 o 4 días y luego caer en depresión por un día y luego estar en manía euforia 4 horas y caer en depresión una semana. Así que las duraciones de las crestas en estos estados de trastorno de bipolaridad no van a ser simétricas, ¿ok? No va a ser la misma duración. Va a depender del estado fisiológico de la persona, lo que aguante. Hay un estudiante que en una ocasión me narró los patrones de bipolaridad que tenía un familiar suyo y decía que aunque el familiar era de sobre 60 años, a veces cuando todos se levantaban a las 7 de la mañana ya la persona estaba en el techo haciendo trabajo bien fuerte de sellado, luego pintaba y no paraba y le decían, mira, eres diabético, tienes estas condiciones, debes detenerte, y se ponía de mal humor si trataban de impedir que siguiera gastando energía, y había que dejarlo, y que entonces luego que llegaba al punto de estar totalmente exhausto, podía estar 2 días en una cama sin levantarse, sin bañarse, solamente le salían lágrimas de vez en cuando, no quería hablar con nadie y estaba entonces en la cresta de depresión y luego se levantaba de nuevo y ahora era para la jardinería y a gastar mucha energía. Lo vemos también en personas que trabajan en compañías y son altamente productivos por temporadas y de momento les entra un desánimo extremo, una tristeza extrema, un pesimismo extremo y no pueden funcionar. Fíjense que esto no es lo mismo que la ciclotimia que explicamos anteriormente. La ciclotimia son fluctuaciones entre estados de entusiasmo, de euforia moderados y de tristeza moderados. En la bipolaridad hay disfuncionalidad. La persona no puede hacer lo que realmente debería estar haciendo porque los estados de manía y de euforia y de depresión son extremos. En la ciclotimia, la persona con un esfuerzo y con inteligencia puede seguir estudiando en la universidad, puede seguir dando clases, puede seguir gobernando el país, puede seguir haciendo sus cosas aunque tenga estos mood swings extremos a través de 2 años o más. En los casos de trastorno bipolar, la persona deja de hacer lo que realmente tendría que estar haciendo, bañarse, comer, etcétera, porque se enfoca en estas cosas que le pide su hiperactividad o en la depresión en la que está sumido en las crestas de depresión. Así que la bipolaridad son fluctuaciones extremas. Cuando se va a atender una persona con bipolaridad, uno de los retos mayores es que por lo general las personas no van a atenderse por los estados de manía o euforia, porque en esos estados la persona luce entusiasta, luce bien, luce ilusionado, y si acaso puede lucir como ansioso si es que hay muchas personas pidiéndole que se detenga y la persona ya empieza a ponerse de mal humor. La persona por lo general buscaría ayuda por depresión. ¿Y qué pasa? Si la persona tiene trastorno bipolar y le atienden como depresión, lo que se va a lograr es que los medicamentos pongan a la persona a tener estados más fuertes de manía o euforia. Y viceversa. Si la persona tiene trastorno bipolar y le tratan como si fuera ansiedad generalizada o estados fuertes de hiperactividad o de manía, lo que se va a lograr es que los estados de depresión sean más largos. Los medicamentos idóneos para empezar a manejar trastorno de bipolaridad y una vez se estabiliza el funcionamiento fisiológico de los neurotransmisores, entonces se puede trabajar con psicoterapia y se puede lograr que la persona incluso llegue a no necesitar los fármacos. Son la línea de medicamentos que se llaman estabilizadores de estado de ánimo y son sumamente efectivos y hay muchas opciones dependiendo de la edad de la persona,
del estado fisiológico general si la persona tiene otros padecimientos. Así que este no es un trastorno con el que hay que vivir de por vida, se puede atender y se puede dominar. Cada vez hay más figuras públicas que hablan abiertamente de haber tenido estos trastornos de bipolaridad y haberlos podido trabajar. Por ejemplo, Glenn Monroe narró abiertamente el que padeció de desorden bipolar y él decía que a veces estaba 2 y 3 días sin bañarse, sin alimentarse, escribiendo canciones como Causa Perdida y canciones bellísimas en el piano, y que todo el mundo admiraba ese nivel de productividad, y era que estaba en estado de manía euforia. Después estaba 2 o 3 días en total depresión. También hay una actriz, Zuly Díaz, que confesó haber padecido de trastorno de bipolaridad y haberlo trabajado con un tiempo por medicamentos y con psicoterapia y haber superado la situación. El suicidio es un desorden de estado de ánimo y también en ocasiones se llega ahí porque se padece de trastorno bipolar o de episodio de depresión o de depresión mayor. Yo quiero hablarles un poquito acerca del suicidio porque estamos en tiempos complicados y a nivel de nuestras familias y a nivel de ustedes mismos jóvenes, hay cosas que nosotros podemos hacer para identificar y desmitificar algunas de las ideas que escuchamos acerca del suicidio. Cuando una persona habla acerca de la vida no vale la pena, cuando una persona empieza a hacer listas de a quién le quiere dejar las cosas que uno sabe que siempre han sido importantes, por ejemplo, una persona mayor o una persona joven que siempre ha coleccionado algo tan sencillo como, digamos, vejigantes en miniatura artesanales y empieza, o nacimientos de distintos países, y la persona empieza a poner en un papel, este nacimiento va a ser para ti, el otro para el otro y el otro para el otro. Esas son señales que ameritan cierto cuidado porque la persona puede estar considerando su partida. Cuando la persona tiene fantasías de acabar con su vida y dice, te lo comunica con frases como, sería mejor ni estar vivo porque con esto no se puede. O a veces sería mejor uno desaparecerse. Estas no son conversaciones que uno deba evitar, pero son conversaciones a las cuales la mayoría de las personas le tenemos miedo y lo que hacemos es que le decimos a la persona, ¿cómo tú vas a decir una cosa así? ¿O cómo se te ocurre? O esas no son cosas que las debe pensar una persona religiosa. O lo que hay que hacer es pensar en Dios. O lo que hay que hacer es confiar y tener fe. Miren, vamos a poner las cosas en perspectiva. Si una persona está teniendo la inmensa confianza de insinuarte que se está sintiendo así, la persona necesita hablar. La persona necesita que le escuchen. ¿Y te ha escogido a ti? ¿Qué es lo que uno debe hacer? Uno debe decirle, ¿y por qué tú crees que eso sería lo mejor? ¿Y cómo tú harías eso? Claro, no le des demasiada cuerda para que la persona haga un plan preciso.
Pero ¿por qué uno pregunta, luego de preguntar por qué te sientes así? ¿Por qué uno pregunta cómo tú harías eso? Porque hace una diferencia bien grande si la persona te dice no sé, a si la persona te dice, pues yo he pensado que a las 8 de la mañana los jueves siempre pasa un jeep a exceso de velocidad frente a mi casa. Y yo tengo en mente que el próximo jueves yo voy a cruzar cuando venga ese jeep. Si la persona te dice algo tan preciso como eso, la persona tiene un plan. Y eso quiere decir, y tiene la posibilidad de ejecutarlo. O si la persona te dice, mi primo tiene un revólver que siempre esconde debajo de la cama. Y yo he pensado que el sábado que voy a estar sola en la casa, yo puedo sacar ese revólver. O yo últimamente no duermo pensando en ese revólver. Si la persona te dice que tiene un plan y el plan es ejecutable, ya entonces el nivel de peligrosidad de que la persona pueda ejecutar ese suicidio es bien alto. Versus si la persona te dice, pues yo no sé, pero es lo que a mí me gustaría. Si la persona te dice, yo no sé, hay más tiempo para conversar. Si la persona te dice cómo lo haría y tú sabes que tiene las posibilidades para ejecutar el plan, lo que usted tiene que hacer es distinto a si hay tiempo. Por ejemplo, usted no subestime estas conversaciones. Cuando una persona está hablando así, la persona probablemente está o en la cresta de depresión de la bipolaridad, o está en un episodio de depresión, o tiene depresión mayor. Si está en cualquiera de estas cosas, recuerda que la persona no está sintiéndose así porque lo disfruta. No está sintiéndose así porque quiere. La persona no es que está así porque no pone de su parte. La persona no quiere sentirse así de mal. La persona no quiere ver todo de manera del blanco o negro. No quiere exagerar cuán negativa es su situación. Es un desorden que le hace pensar así. No es que está siendo testarudo. Recuerda también que si la persona está sintiéndose de esa manera, está sintiendo que no vale nada, que una de las cosas que olvidé decirle dentro de los muchos posibles síntomas de la depresión. Por lo tanto, si la persona siente que ha fallado, siente que no vale nada, siente que no tiene el conocimiento o las destrezas para salir adelante, y tú entonces ahora le empiezas a decir que cómo es posible que piense de esa forma, que debe pensar en sus hijos, que debe pensar en lo que va a sufrir su familia, que debe pensar en que un cristiano no piensa así, ¿qué estás haciendo? Le estás haciendo sentirse peor consigo mismo porque lo estás juzgando. Así que la persona pensaba que no valía nada y ahora tú le estás echando más tierra o digamos peor aún, le estás cavando la fosa porque le estás haciendo sentir todavía peor consigo mismo a lo que la persona en depresión se tiene que estar sintiendo. Así que lo peor que usted puede hacer es decirle, tú no te puedes sentir así por tu familia, por tus hijos, etcétera, etcétera, porque de por sí la persona está ya sintiéndose que es inadecuado y que no vale nada y que no sirve y ahora tú le estás diciendo que no sirve. Por otro lado, usted no es un profesional. Usted no puede atender esas situaciones solo y no debe asumir esta responsabilidad solo porque las cosas le pueden salir mal. Usted debe entonces tratar de pedirle permiso a la persona para comunicarse con otros y decirle, mira, en el pasado, cuando has tenido, si usted conoce bien a la persona, cuando te pasó tal cosa, ¿te acuerdas que fulano te ayudó también? ¿Por qué no hablamos con tal otra persona los dos y le contamos cómo nos estamos sintiendo? Aunque tú no seas que te estás sintiendo así.
porque necesitas abrir un poquito el círculo y que otra persona también lo sepa, pero no te puedes ir por la espalda a traicionarlo. ¿Por qué? Porque van a tener que hacerle compañía a esta persona entre 2 o 3 personas. Tú no puedes echarte la carga completa y van a necesitar entre 2 o 3 personas convencer a esta persona de ir donde un profesional. Si la persona tiene los medios para ejecutar el plan, si cuando usted preguntó qué tú harías, la persona te dice que tiene un plan, no tienes tiempo. Y si tienes que llamar a alguien para informarle que la persona no se puede quedar solo, tienes que hacerlo porque la vida de la persona corre riesgo. Si puedes tener el tiempo para conversar y para que la persona te autorice a abrir el círculo y para llevar a la persona a un profesional, haces eso. Pero si no tienes el tiempo, la responsabilidad es bien grande y tú debes avisarle al papá, a la mamá, a quien esté, porque el riesgo por la vida de esa persona es bien grande. Así que estas son algunas recomendaciones que yo les puedo dar. En este periodo del COVID, yo he tenido que trabajar ya con 3 estudiantes con ideas suicidas. No son estudiantes de mis salones de clase, pero les digo, entre todos nos tenemos que ayudar y entre todos nos tenemos que canalizar adecuadamente. Nuevamente, les planteo entonces que vayan a la página y media que les da su libro relacionado con principios básicos de atribuciones de causas para los desórdenes o trastornos de estado de ánimo desde perspectivas psicodinámicas, conductuales, social cognitivas y biológicas. Y van a encontrar que hay desórdenes de estado de ánimo que se trabajan y se ha encontrado que tienen un fuerte componente biológico o conductual o social cognitivo. Hay un dilema bien grande en relación a la depresión y es que no se sabe qué viene primero, si los componentes fisiológicos de la depresión o los componentes conductuales y los componentes cognitivos. Por ejemplo, si usted recuerda de la lista de posibles síntomas dentro de un episodio de depresión, hay algunos que inevitablemente van a trastocar las vitaminas, el funcionamiento de neurotransmisores del cuerpo. Por ejemplo, usted cambia sus patrones de descanso, usted cambia su exposición al sol, usted cambia sus patrones de energía, de movimiento, de alimentación, y usted va a tener unos cambios en serotonina, en dopamina, en vitamina D. Usted puede tener hasta alteraciones en su metabolismo. Y entonces hay unos síntomas que son de pensamiento y hay unos síntomas que son conductuales. ¿Qué viene primero? Si el que usted se exponga a unas dietas o a unos medicamentos o a unas sustancias hace que cambien sus neurotransmisores o tengas un tumor en la tiroides o tengas unos padecimientos particulares que afectan tu parte fisiológica y esa parte fisiológica altera esos patrones de conducta alimentarios, de descanso, y eso hace que cambie entonces tu conducta y cambien tus patrones de pensamiento y caigas en el cuadro de síntomas de la depresión, o si los cambios de conducta hacen que cambien esas sustancias químicas en tu cuerpo. Lo que la investigación nos dice es que hay casos de depresión que comienzan con la parte fisiológica, porque la persona ha utilizado algunas sustancias o se ha puesto en unas dietas particulares,
o ha tenido tumores en la tiroides, y eso ocasiona unos cambios que llevan a la persona a los cuadros representativos de la depresión. Y hay casos donde cambios conductuales llevan entonces a caer en los patrones fisiológicos cíclicos. Así que la pregunta que era que viene primero, el huevo o la gallina, o sea, los componentes fisiológicos o los componentes cognitivos o conductuales, la respuesta, si la fuéramos a resumir, es: en unas ocasiones va a venir primero el huevo, en unas ocasiones viene primero la gallina. Les recomiendo que repasen bastante la tabla que les resume estos patrones, que es la tabla 14.4, 14.5, pero no se limiten a la tabla. El capítulo completo está asignado y el examen final, recuerden que es de un solo capítulo hasta ahora, pero es el capítulo completo. Esa tabla 14.4, 14.5 es muy buena para poner en perspectiva, y como la tienen en su libro, no la incluí en esta presentación.